Bienvenidos a ATAR 360. Y nuevamente nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM en todo el sur de la Florida, desde West Palm Beach hasta allá abajo, hasta Los Cayos, pero también a través de nuestras redes sociales de Actualidad Radio, nuestro canal de YouTube y también en las redes sociales de ATAR 360. Pero lógico, nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar lo quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. Bueno, ya estamos de vuelta en ATAR 360, invitada especial Marcela Sarmiento, periodista, imagen de la televisión, pero además es una empresaria que se reinventó y tiene un programa especial, tiene su podcast y tiene además programas de ella en su canal de YouTube, pero además una periodista reconocida de muchísimos años. Pero Marcela, yo quisiera que todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales, una persona tan famosa como tú, que es de los medios, ¿cómo llegaste tú a Estados Unidos? Ariel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y además llegué porque la vida, ¿sabes? Como que tiene diferentes jugadas y uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? A vivir con lo que le toca. Realmente nos vinimos en aquel entonces porque a mi esposo le hicieron un ofrecimiento importante aquí en Estados Unidos. Vivíamos en Colombia, ambos nos dedicábamos a los medios de comunicación, él a la radio, yo a la televisión y a la radio, y le hicieron una propuesta en una corporación para la que él trabajaba, una empresa muy grande, y aceptamos la propuesta. Y digo aceptamos porque cuando uno está en pareja y está en el matrimonio, pues digamos que cuando crecen ambos, ¿no? Claro. Y cuando se hacen esas propuestas, se discuten y tomamos la decisión de que era un buen momento para venirnos a vivir a Estados Unidos. Y desde aquel entonces, que eso fue alrededor del año 2005, si no me equivoco, nos vinimos para acá. Y ya la vida luego ha traído otras mudanzas y ahora estoy de regreso otra vez a Estados Unidos. Claro, pero tengo entendido que estuviste también en Europa, en España. Sí, en España, exactamente. Estuvimos viviendo aquí en Miami como hasta el año 2010, más o menos. Y en el 2010, principios del 2011, tomamos la decisión también de irnos a España porque le hicieron otro ofrecimiento a mi esposo en aquel entonces y nuevamente como familia, ya con 2 hijas, tomamos la decisión también de irnos y de estar allá y de trabajar allá y empezar la vida allá. Pero ¿cómo entraste tú en el mundo de la televisión y la radio? Bueno, hace mucho tiempo. Yo empecé incluso cuando estaba en la universidad, Ariel. Yo estaba estudiando comunicación social y periodismo en la Universidad Bolivariana en Medellín, en Colombia. Y estando allí había un canal de la universidad y estaba Teleantioquia, que era el canal regional en aquel entonces. Y a mí me encantaba siempre este tema de estar en las cámaras y con micrófonos y con todo. Y empecé a trabajar precisamente ahí en Teleantioquia y en la universidad. Y luego dije, no, yo quiero estar en la televisión nacional. Y tomé la decisión y me mudé para Bogotá. Mi vida está llena de mudanzas. Pero cuando eso todavía eras soltera, cuando decidiste estar en la televisión. Exactamente. Cuando decidí estar en la tele, yo estaba soltera, estaba en la universidad. Estaba, ¿sabes? Recién entrada a la universidad. Me fui a Bogotá y en Bogotá ya conocí a quien se convertiría en mi esposo, Alejandro, y allí empezamos una vida profesional juntos en la radio. Él ya llevaba mucho tiempo y con mucha experiencia radial, y yo entré a ser parte de la radio. Y bueno, Bogotá fue muy importante para mí, tengo que decirlo, por el tema de la televisión nacional y por muchas otras cosas, ¿no? En Colombia. Aquí en Estados Unidos, sí. ¿Has trabajado en varios canales de televisión o siempre has estado en la misma? Bueno, la verdad es que yo hace mucho tiempo, cuando me vine la primera vez, hice algunas cosas para Telemundo, luego me fui para España y a mi regreso pues estaba en Univisión. Ya llevo 8 años en Univisión y trabajé también para la radio.
durante un tiempo, pero no la radio de Univisión, sino una radio aparte, una radio que además tenía origen colombiano en su momento, que era Caracol. ¿Y no te ha dado las ganas de regresar a la radio? Siempre, siempre está la radio como una parte muy importante de la vida, de mi familia incluso. Y yo creo que la manera de haber vuelto a la radio este año fue precisamente con el lanzamiento del podcast. Pero ahí como que lo sentí muy, muy de cerca otra vez. eso lo vamos a tocar, lo vamos a desarrollar después, los temas en podcast y tal. Pero tú sabes que con la tecnología, las nuevas cosas, que Sí. tienes podcast, tienes YouTube, tienes la televisión, tienes la radio, tienes el cine. Te pregunto, ¿la radio va a desaparecer? No, para nada. ¿Por qué? No desaparece porque la radio es las ondas que nos llevan todo lo que necesitamos en el momento más rápido, más sencillo y más emotivo que puede existir. A mí, si me preguntas, yo le siento un profundo cariño y un respeto a la radio. Y no creo que no. Mucha gente dijo en su momento cuando empezó el tema de la tele y de los medios de comunicación, cuando hablamos de medios digitales y empezaron a decir que la radio iba a desaparecer. Y estaban muy equivocados, porque la radio es donde tú le pones la banda sonora a todo en tu vida. Y fíjate que está demostrado que ahora con todo este boom increíble de estos últimos, 10 años y ahora estos últimos 3, el tema de los podcasts ha demostrado que el audio es muy importante y que el audio juega un papel fundamental en la vida de todos, ¿no? Ahorita vamos a ir a identificar nuestra estación. Nosotros, recuerden que Atar 360 es inicialmente un programa de radio, pero también es un podcast. Sí. Tiene esa dualidad, lo cual es fascinante porque hace que Atar 360 se conecte con tu ciudad de Miami, con las personas que vivimos aquí en Miami, y aquellos que no, también lo pueden escuchar a través de precisamente las redes sociales también. Sí. Y puedes ver nuestros videos y nuestras entrevistas. Pero bueno, estamos en Atar 360, que se escucha a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.fm en todo el sur de la Florida. Y si no estás aquí en Miami en ese momento, tú puedes meterte en la página web o en las redes sociales, tanto de Actualidad Media Group como de Atar 360, y escuchar nuestros programas. Sí, es que la radio acompaña, Ariel, y eso me faltó decirlo. La radio acompaña mucho. No necesariamente tenemos que estar frente a una pantalla siguiendo cada una de las imágenes, sino que podemos hacer muchas otras actividades solamente escuchando y oyendo. Y eso es muy, muy interesante. Claro, y el que escucha está soñando y está dibujando lo que estamos diciendo nosotros en estos momentos, y ellos se van dibujando y haciéndose su propia imagen de cómo pueden emprender o de los consejos que les vamos a ir dando a través de este programa. Ellos ven en sí cómo ellos pueden transformar sus vidas. Pero nada de esto sería posible, Marcela, sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro manía. Ya estamos de vuelta en Atar 360 Podcast. Y nos quedamos con Marcela en que Marcela se reinventó. Yo sé que en estos momentos estás en Univisión, llevas allá muchos años, pero también tú tienes un podcast y tienes tu canal de YouTube, muy famoso, tienes muchos seguidores, lo admiro, yo los he escuchado. Me parece que es un tema profundamente cautivante, y yo quisiera que tú nos explicaras de dónde nació tu podcast Por el Amor. Sí. Explícame. Sí. Mira, esto es un podcast que realmente ha nacido desde desde un punto de mi vida muy personal y muy íntimo. Tal vez para los que no saben y que nos están escuchando y no saben un poco acerca de mi historia, yo perdí a mi marido, Alejandro, quien fue mi compañero durante 20 años. Lo perdí en el 2016 a causa de un infarto fulminante. Y era una persona a la que le debo todo este amor por la radio y todo este amor por las ondas, ¿no? Y por el sonido.
Y fue tan impactante en aquel entonces, Ariel y oyentes, que me quedé como en un shock personal que duró muchos años, que duró mucho tiempo, porque cuando pierdes a una persona a la que quieres tanto y que es una persona con la que yo me sentía muy protegida y me sentía muy, muy bien, tienes que reinventarte y tienes que empezar a pensar un poco desde otra perspectiva y de cómo seguir tu vida sin esa persona. Y yo lo logré con mucho dolor, pero la vida continúa, la vida personal continúa, la vida laboral continúa, profesional continúa. Y con 2 hijas, pues obviamente no nos podemos sentar y cruzar los brazos y no volver a hacer nada. Entonces, pasados 8 años, precisamente este año tomo la decisión, Ariel, de lanzarme a hacer algo que yo creo que tenía que hacer en algún momento, porque fue una decisión personal, pero que yo sabía que lo tenía que hacer. Y era hacerle un homenaje a Alejandro a través de las ondas de la radio, a través de un podcast en el que hablo acerca del duelo y de lo importante que es para todos los que hemos vivido un duelo, poder hablar del duelo y poder contarle a los demás cómo ha sido toda esa experiencia de vivir un duelo. Entonces, quise lanzar Después del Amor, como se llama este podcast, con 5 invitados, y cada uno de estos 5 invitados, que también han vivido cada uno de ellos un duelo en primera persona, me contaran su experiencia y juntos tuviéramos una conversación acerca de eso que tú llamas, digamos, como un tema tan profundo y tan íntimo. Fíjate, cuando yo lo escuché, los primeros episodios que he escuchado, y he escuchado los testimonios de esas personas, Sí. es como una preparación para el después, ¿no? Creo que es muy válido ese podcast porque muchas personas que han estado en esa situación lo necesitan. Sí, ¿Ok? miles. Y que pueden Millones. aprender de eso Sí, y sí. recibir esos mensajes que son muy potentes, ¿no? Pues es que no nos vamos a librar del duelo, ni tú, ni yo, ni nadie. Es correcto. Ningún ser humano se va a librar de ello. Es una emoción universal, como el amor, como cualquier otra emoción, y muchas veces nos negamos la posibilidad de hablar de él, nos negamos la posibilidad de vivirlo abiertamente, porque pues hay mucho estigma alrededor de ello, ¿no? Porque no nos gusta nunca demostrar la vulnerabilidad frente a los demás, porque no quisiéramos llorar delante de los demás, o porque no quisiéramos contar ciertos detalles que rodean el duelo que de pronto nos duelen y nos duelen toda la vida, ¿no? Porque esta es una de las cosas que yo he aprendido, y es que esto, aunque puedes seguir viviendo con la ausencia de esa persona que tanto querías, no se supera. Uno no supera a esta persona ni la reemplaza con otra persona. Sí, aprendes a vivir con ella. Claro, aprendes a vivir con el dolor y aprendes a vivir con esa circunstancia. Entonces, yo siento que el hecho de haber hablado de este tema y de haber invitado a estos 5 personajes nos da la posibilidad no de decirle a la gente cómo vivir el duelo, porque de eso no se trata este podcast, sino simplemente que hay que vivirlo y que a todos nos va a pasar en algún momento de la vida y que cada uno toma la decisión que quiera con respecto a cómo vivirlo y cómo experimentarlo. Cuando estamos vivos todos pensamos que vamos a durar eternamente. Ah, no, claro. No sabemos que estamos aquí de paso, que estamos de ratico, que nos podemos reinventar durante el tiempo, ¿no? Sí. En la edad, pues entonces las cosas que hacías a los 15 no es lo mismo que haces a los 30, ni a los 40, ni a los 60. Yo empecé este podcast después de los 50. Okay. Y mis amigos me dicen, pero ¿cómo tú te pusiste a hacer eso? Bueno, es que es una manera de tener un nuevo emprendimiento, es algo Total. que creo que da mucho valor y me entusiasma y me gusta hacerlo. Pues. Pero no hay nada mejor en la vida que encontrar las pasiones, ¿no? Las pasiones que a uno le gustan, le llenan, y seguramente a ti el tema de la radio te encantaba y aquí estás. Sí, O sea, sí. lo estás ejecutando, que eso es lo que yo siempre digo. Cuando uno tiene una idea, y tú lo sabes más que nadie, que además eres un empresario, hay que ejecutar lo que uno, cierto, se propone, y hay que hacerlo, y hay que escribirlo, y hay que dudar, y hay que volver a empezar, pero sobre todo ejecutar las ideas, ¿no? Por eso digo que ese podcast tuyo, Sí. que tú decidiste ejecutarlo, que por cierto creo que es estupendo. Muchas De gracias. hecho, la parte visual, el diseño, o sea, a mí me encanta la música que usas de background. Sí, ¿ok? sí, sí.
me parece te transporta. Yo me pongo los audífonos y entonces me transporto así en el tiempo, ¿no? Y escucho eso. Qué bueno que te gustó, Ariel. Oh, sí, me Me encantó. alegra, ¿no? Y hemos tenido éxito y me siento muy contenta de esta primera temporada. Son 5 episodios y en estos 5 episodios hablamos de las 5 etapas del duelo. Son 5 etapas en las explícame que... eso. Exactamente, no, cada episodio tiene una etapa. La primera, pues, es la negación. La segunda es la ira. La tercera, la negociación. La cuarta es la tristeza profunda y la quinta es la aceptación. Se supone que un ser humano cuando vive un duelo, según los expertos en estos temas, porque yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni absolutamente nada de eso, yo soy una periodista y una viuda. Además, y precisamente por esa razón de haber vivido mi duelo, bueno, he ido aprendiendo que se supone que un ser humano pasa por estas etapas, ¿no? Hasta llegar a la aceptación. Como quieras manejar el tema, hay 5 etapas y esas 5 etapas, exactamente, esas 5 etapas son, digamos, como importante vivirlas plenamente para ir aprendiendo que de esto no nos vamos a salvar y que la vida continúa, ¿no? Por eso digo, el reinventarse siempre es muy importante, ¿no? Tú me dices que esta es la primera temporada. Bueno, creo que sí, no. Estoy en ello. Estoy definiendo si sí quiero seguir hablando de este tema, que creo que es básico e importante. Sí. Pero estos primeros 5 episodios, Ariel... Fueron específicamente Sí, fueron sobre... las bases que yo creo que tenía que dejar. Pero tú piensas que puede evolucionar. Sí, claro, por supuesto que puede evolucionar. Yo soy una mujer de medios que lleva muchos años en medios de comunicación, en la televisión y en la radio, y no se trata de si soy capaz o no, sino de qué manera poderlo hacer diferente y que a la gente le llegue al corazón, ¿no? Y que le apasione lo que uno hace. Claro. Por ejemplo, este podcast que fue inicialmente para los que son emprendedores o los que quieren ser emprendedores o los que les gusta ser emprendedores, inicialmente se hizo este podcast, pero en realidad este podcast, yo soy de los que piensa que todos somos emprendedores. Muchos lo son y no lo saben. Por ejemplo. Okay. Tú eres una emprendedora. Okay. Pero para descubrirlo te falta, ¿no? A veces dudamos mucho de nosotros mismos, de no somos capaces de emprender o de ejecutar o de lanzar una idea porque tenemos miedo al fracaso, porque tenemos miedo a una cantidad de cosas. Y hay que vencerlo, hay que tratar de vencerlo en lo posible y lanzarse al agua a ver si la cosa sale o no sale. Claro. ¿Qué otro emprendimiento tú tienes en mente? Yo sé que tú viajas mucho, estuviste recientemente en Europa, un tiempo largo. ¿Qué emprendimiento te viene a ti ahorita a la cabeza, además del podcast que ya sabemos? Yo siento, Ariel, que uno poco a poco, cuando trabaja en esto o en lo que sea, la experiencia le va dando a uno la posibilidad de pensar de qué puedo ser capaz, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Por los demás y para ayudar. Y a mí el tema de la comunicación siempre me gusta y a mí me encanta el tema también de la conexión social y la conexión profesional. Tal vez en algún momento me voy a dedicar exclusivamente a ser una conectora profesional y conectora social de talentos, de personas que conozco alrededor del mundo, que sé que podrían ayudarse mutuamente desde una orilla y la otra. Me encantaría muchos de todos esos talentos, emprendedores, empresarios y personas que trabajan en general en diferentes gremios, se puedan unir. Y lo importante es como crear esas conexiones para sacarle partido a los talentos de todos. Me parece que es fascinante. Creo que el networking, el manejar ese networking en beneficio de los demás, en beneficio de la comunidad en general, ¿no? Total, claro. Y yo creo que sí, yo creo que todas esas conexiones están ahí para nosotros dar. Porque cuando tú das... Eso vuelve a ti de una manera muy especial. Vuelve a ti de manera especial. De acuerdo. Y se alimenta el alma. Sí, esa es la parte más importante de la vida, ¿no? Entonces, buscar ese alimento para el alma. Claro. Pero yo sé que tú, que eres... Y ahí nos conocimos nosotros en el Miami Music Project. Sí. Estamos en la junta directiva pues, del Miami Music Project. Cuéntame del Miami Music. ¿Cómo tú te acercaste y cómo te apasionaste por el Miami Music Project? Pues mira, realmente es que llegó a mí de una manera muy, muy especial y muy bonita. A mí realmente la música clásica siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y no sé de música clásica, ni tampoco pretendo saber de música clásica, pero me gusta, la disfruto.
me apacigua el alma y me tranquiliza mucho y me deja ver con claridad muchas veces mis pensamientos, mis historias, lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y entonces, en una oportunidad, quise hacer una entrevista a una persona que hace parte de la Junta para que me contara un poco de qué se trataba el proyecto de Miami Music Project. Y me tocó ir a grabar porque me citaron para hacer la grabación en un colegio. Yo quería que pudiéramos ver a los niños ensayando, cada uno con sus instrumentos. Quería ver de qué manera los niños y los profesores interactuaban. Quería ver, digamos, con mis propios ojos de qué se trataban todas estas jornadas de música clásica. Y estuve en el chapter de Little Havana. La pequeña Habana tiene un chapter específico, como bien lo sabes. Y hay un colegio muy grande que allí tiene la base donde los niños todas las tardes se encuentran para las clases de música. Y me fui allá con nuestro equipo de producción, con el camarógrafo, con todo. Y me pareció fascinante la historia, hice la entrevista y los invité precisamente al estudio de Despierta América esa Navidad para que tocaran un par de canciones de Navidad. Y en ese momento, pues yo tendré que confesarte que me sentí como tan contenta, primero, de contar una historia para que la gente supiera de qué se trataba esto. Segundo, que la música clásica estuviera involucrada en esta historia. Y tercero, que yo estaba en ese momento haciendo una cosa por la comunidad de Miami. Pero a propósito de ello era cómo esta comunidad está siendo ejemplo de muchas otras comunidades, ¿no? Entonces como que se juntaron varios elementos que me gustaron mucho y yo creo que se me notó que a mí me encantaba el tema del Miami Music Project. Y unas semanas posteriores a esa entrevista y a todo el trabajo que hicimos en producción, recibo una invitación para tomarme un cafecito y conversar con alguien de la Junta, a ver si a mí me interesaría ser parte de la Junta, porque pues yo le puse todo mi cariño a esa historia y le puse todo mi empeño y todo mi profesionalismo para que la historia la gente la pudiera entender en la televisión nacional. Y a partir de ese momento, de esa invitación, yo acepto y bueno, empieza todo este proceso de selección para poder estar allí sentada junto a muchas otras personas, incluyéndote a ti, personas que están involucradas con la comunidad, personas que pueden ayudar desde diferentes gremios y perspectivas un proyecto tan bonito como este y a partir de ahí hago parte de él. Bueno, eso está muy alineado con lo que tú me acabas de decir que querías hacer, que es conectar. Ajá, conectar exactamente. a las personas. Exacto. Y esa labor social que enriquece el alma, por supuesto, personas como tú ayudan mucho y le dan mucho valor, en este caso a Miami Music Project, para que vaya y escale a otro nivel. Claro, por supuesto. Esa es la idea, que haya una réplica de esto en diferentes puntos de Estados Unidos. Sabemos que esta es una forma y un sistema que en tu querida Venezuela existía hace mucho tiempo y que dejó un ejemplo a nivel mundial muy especial y esa inspiración que nos dio y nos brindó el sistema en Venezuela, el sistema del maestro Abreu, que se ha multiplicado alrededor del mundo, pues aquí en Miami no fuera la excepción y que eso sirviera, ¿no?, para que muchas otras comunidades también continúen ayudando a los niños y a los jóvenes, que creo que ahí personalmente bueno, está el futuro de nosotros, ¿no?, como nación. Sí, el Miami Music Project está inspirado específicamente en el sistema de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles Sí, sí. que fundó el maestro Abreu hace 50 años. Pero el mismo maestro Abreu decía que si un niño que espiritualmente, a través de la música, espiritualmente, emocionalmente y su alma son ricos a través de la música, pues entonces una vez que eso ocurre, él está preparado para que en el futuro pueda afrontar cualquier problema de la vida. Pero no solamente salvas el alma de ese niño y lo transformas, sino que transformas también a las familias que están alrededor. Por supuesto. Y todas las familias que están en esos anillos, y por lo tanto las familias que son parte de una comunidad, son parte de un lugar donde viven, pues también se benefician todos. Y la orquesta se convierte entonces en el sitio donde todas esas personas están incluidas y se sienten útiles para la vida y se transforman en mejores familias y en mejores seres humanos. Pero por supuesto, con disciplina, que es lo importante también. Entonces Miami Music Project, que es un proyecto
sin fines de lucro y que no cuesta nada que esos niños vayan. Es totalmente gratis No, para no, no ellos. lo sé. Y además, bienvenidos todos, ¿no? Todos Y bienvenidos. todos son bienvenidos y hay 7 chapters hasta ahorita, estamos abriendo Homestead ahorita, pero la idea es llegar a 12 o 15 chapters. Miami Music Project tiene 15 años y han pasado más de 35,000 niños por ahí. Y en el sistema en Venezuela han pasado 4 millones de niños, ¿no? No, Mucho no, más. es que es una, si nos ponemos a hacer cuentas, Es una labor social sí, estupenda. es impresionante y muy grande, de acuerdo. Pero mucha gente no sabe que Miami Music Project existe. Bueno, pero de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es precisamente multiplicar el mensaje. De todos modos, son 15 años, no llevamos 50 años, ¿no? Llevamos 15 y yo creo que hemos hecho un trabajo maravilloso y creo que cada uno de los miembros que ha ido pasando también por la Junta del Miami Music Project ha ido dejando una u otra cosa, ¿no? Y creo que la manera, digamos, como de multiplicar ese mensaje, por ejemplo, y a través de Atar 360 y a través de Despierta América o a través de las historias que cada uno de nosotros cuente y que se replique, que sea lo importante que se replique, ¿no? Exacto. Sí, yo estoy muy emocionado con Miami Music Project. No, la verdad. yo sé, por supuesto, todos estamos muy estamos. emocionados con el tema, claro. Tú sabes que nosotros siempre le pedimos, Marcela, a nuestros invitados Sí. que les den unos consejos. Yo no lo llamaría consejos, yo le diría enseñanzas de la vida Sí. que podamos compartir con los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, que les sirva a ellos para enriquecerse con esos mensajes que tú nos puedes enviar. Pues mira, la verdad... Pedimos tres. Pedimos 3. Ya creo que ya los dije, yo creo que ya los dije. Hay uno que es muy importante y es, y que además creo que todos los que en algún momento hemos cumplido con un objetivo, con una tarea, la que sea, por pequeñita o por grande que sea, es ejecutar las cosas que uno piensa, no hacerlas. No solamente que se quede en el papel ni que se quede en nuestros pensamientos, sino hacerlas, lograrlas, ejecutarlas, llevarlas a que sucedan. Esa para mí yo creo que es primordialmente una de las cosas que trato de implementar en mi vida, ¿no? Y cuando somos más jóvenes nos cuesta mucho porque tenemos miedos por muchas razones, pero a medida que van pasando los años, qué bueno uno poder tener ese pensamiento cuando se es más joven, ¿no? Que es poder ejecutar lo que uno se sueña, ¿no? Eso por un lado. Segundo es querer lo que se hace, que creo que es muy importante, querer lo que se hace. Y si no se quiere, intentar enamorarse de lo que se hace, ¿no? A través del trabajo, a través de la disciplina, a través de todo. Y finalmente, creo que hay una parte muy importante y es agradecer mucho lo que uno tiene y lo que uno hace, ¿sabes? Y siempre tendemos a decir y a hablar mal de lo que estamos haciendo porque tenemos molestia o porque estamos cansados o porque la disciplina nos cansa o por lo que sea, pero finalmente creo que agradecer lo que se tiene es básico en la vida. Y entonces yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Mensajes poderosos. El primero, ejecutar. El segundo, que te guste lo que estás haciendo. Y tercero, darle gracias a Dios por lo que tienes. También, claro, ¿No? claro, por supuesto. Esos son tus 3 mensajes potentes Creo que es importante, claro. de una mujer emprendedora colombiana. ¿Tú eres de Bogotá? No, yo soy barranquillera, del Caribe, del norte. Wow. Lo que pasa es que viví en Bogotá, Ariel, mucho tiempo, en Medellín y en Bogotá. Yo he vivido en muchas ciudades, la verdad. Las mudanzas han estado siempre marcando mi vida y he vivido mucho en muchas ciudades. Sí, pero conservas tu acento. Barranquillero. Claro, barranquillero. Bueno, aquí nosotros entrevistamos personalidades de todos los países del No, mundo. lo sé, por supuesto. Claro que lo Hemos sé. entrevistado nicaragüense, guatemalteco, cubano, colombiano, venezolano. Sí. Porque en la diversidad, y además estamos en un melting pot, aquí estamos de todos mezclados aquí, De acuerdo, en este país, en este grandioso país que es Estados Unidos, ¿no? de acuerdo. Marcela, yo quiero darte las gracias por venir aquí a TAR 360. No, yo feliz. Muchas gracias, Ariel, por la invitación a ti y compartir con tu audiencia, ¿no? Que conozcan un poco de nosotros.
que conozcan un poco del Miami Music Project, que es tan lindo, y por supuesto invitarlos a que escuchen mi podcast que se llama Después del Amor, que está en Spotify y también en YouTube. Y Después del Amor es estos 5 capítulos que sé que les van a gustar mucho, que tienen que ver con el duelo y lo que queda tras una pérdida. Escúchenlo, les va a gustar. Ya yo lo hice y me encantó. Nos vemos en el próximo episodio de Atar 360.